San Juan 5. Cuando lo tengan me dice amén. El título que el Señor ponía en mi corazón anoche a la madrugada, mientras buscaba, era cojos, ciegos y paralíticos. Amén. Decirle al de al lado, ¿conocen alguno? No vinieron a la mañana. 5 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Amén. Hasta ahí. Palabra conocida, pero quiero centrarme en lo que el Señor me ministraba en la madrugada. Dice que había un lugar llamado Betesda. Era un estanque que estaba en la puerta de las ovejas. Un lugar que estuve mirando un poquito hoy de tarde. Dice que es un lugar donde se llama en la entrada la puerta de las ovejas, porque dice que por ahí entraban los sacrificios que llevaban para presentar a la casa de Dios. O sea que era un lugar que no estaba limpio, no era un lugar que no estaba agradable en realidad. Dice que también se conocía que en ese lugar había algo como místico, que se decía que si habían enfermos en ese lugar venía un ángel, movía el agua, y el primero que descendía al estanque era sano de cualquier enfermedad. La Biblia me habla de 3 clases de enfermos en ese lugar, que eran los cojos, los ciegos y los paralíticos. Pero dice que cuando el agua se movía, porque el ángel era algo místico, pero supuestamente que el ángel venía, movía las aguas, que cualquier persona que llegara a ese lugar, de cualquier enfermedad, se sanaba. O sea que si me dice que de cualquier enfermedad, era que no solamente había cojos, ciegos y paralíticos, sino que había enfermos de otras enfermedades, de cualquier otra enfermedad. Y pensaba en este lugar y en este momento, allí donde se encontraba esta gente. Yo quiero hablarte de estas 3 enfermedades que habían en ese lugar. Dice que había gente que estaba ciega, había gente que estaba coja y había gente que estaba paralítica. Mientras que había un montón de otras enfermedades, la Biblia se centra en estas 3 clases: los cojos, los ciegos y los paralíticos. Y quiero ponerme a pensar en aquellos que se encontraban en ese lugar y que estaban ciegos, que ya no veían, que no podían ver. Pensaba en la tarde, había gente que había quedado ciega en el transcurso de su edad o en el transcurso de su vida, y gente que habría quizás nacido ciega. Gente que estaba allí sin ver porque nunca había visto, o gente que estaba allí sin ver porque en algún momento había visto y había dejado de ver. Gente coja, y el cojo quizás arrastra una pierna y no puede caminar perfectamente. Un cojo no puede correr, un cojo no puede movilizarse perfectamente. Puede movilizarse, pero es lento, puede movilizarse, pero con dificultad, puede movilizarse, pero tiene una discapacidad en alguna de sus piernas que le impide caminar libremente.
Ese hombre, no sé si esa gente coja, no sé si habrá nacido coja, si le habrá sucedido algo en su vida, que en algún momento de su vida dejó de caminar normalmente para caminar con una cojera. Y pensaba en aquellos paralíticos que se encontraban allí, en gente que directamente no podía caminar, en gente que no era que tenía dificultad, en gente que no podía caminar, en gente que no sabemos si nació sin poder caminar o si sucedieron cosas que le impidieron caminar luego. Pero había algo que me llamaba la atención entre estas tres clases de personas. Las tres clases de personas eran discapacitadas, no tenían una capacidad. La sociedad de hoy le habla y nos habla de capacidades diferentes. Pero si nosotros nos centramos a mirar las situaciones de cada uno de ellos, no tenían capacidades diferentes, tenían discapacidades. Y sus discapacidades le jugaban en contra aquel milagro que ellos estaban esperando. Había un lugar místico o un lugar que ellos creían que era un lugar de milagros, y cada uno de ellos tenía una discapacidad que les impedía llegar al lugar de milagros, al lugar donde el milagro se podía efectuar, al lugar donde el milagro que ellos necesitaban podía realizarse en sus vidas. El ciego porque podía escuchar que todos dirían, mirá, se está por mover el agua, mirá, está bajando el ángel, pero el ciego podía caminar muy bien, pero no podía ver dónde estaba el lugar del milagro. Mientras que el cojo quizás sabía, podía ver, pero entre que iba entre su cojera y entre el arrastrar su pierna quizá o impedir poder caminar de una forma libre, quizás siempre llegaba tarde el movimiento del agua. Y el otro podía ver, podía escuchar, podía visualizar, pero imposible movilizarse hasta el lugar del milagro. Su discapacidad era completa para el movimiento del lugar donde él necesitaba que ese milagro se efectuara. Pensaba en esas tres personas o en esas tres clases de personas que estaban discapacitadas para poder alcanzar aquello que necesitaban. Que había un lugar supuesto de solución, un lugar supuesto de milagros, un lugar supuesto de respuesta, pero su discapacidad le impedía llegar al lugar donde estaban aquellos que ellos necesitaban. Pensaba en ese lugar místico que todos esperaban y que de tanto en tanto algo se movía y al primero que llegaba recibía lo que estaba esperando. Pensaba, ¿por qué el Señor se refirió solamente a estas tres clases de personas o dejó que se hablara solamente de estas tres clases? Porque quizás habían muchas otras enfermedades, quizás había enfermos de cáncer, quizás había gente con lepra, quizás había gente con otras cosas en su vida, pero acá nos habla de gente que estaba discapacitada, tenía una discapacidad para lograr lo que estaban buscando. Estaban en el lugar correcto, estaban en el lugar que el milagro se podía dar, pero tenían áreas de su vida que les impedía alcanzar a aquellos que necesitaban. El impedimento no estaba en la multitud que estaba delante de ellos. El impedimento no estaba en aquellos que llegaban primero porque estaban primeros en las filas. El impedimento estaba en ellos, en sus vidas. El impedimento estaba en el ciego que no podía ver. El impedimento estaba en el cojo que llegaba tarde. Y el impedimento estaba en el paralítico que no podía caminar. Ellos tenían el impedimento. No estaba el impedimento ni en el lugar ni en la gente que se encontraba allí, sino que el impedimento estaba en ellos, en sus propias vidas, en la vida donde ellos estaban transitando. Yo pensaba, la Biblia nos habla y se centra en el paralítico. Dice que cuando Jesús vio al paralítico supo cuánto tiempo llevaba así. Y yo creo que Jesús se movió en ese lugar y vio también al ciego, y vio también al cojo, y vio también a los otros enfermos, y también supo el tiempo de enfermedad. También supo el tiempo que habían estado en ese lugar intentando llegar sin poder ver. Y nosotros pensamos cuando hay un enfermo, cuando hay alguien, mucha gente te rodea, mucha gente está contigo. Yo pensaba gente llevando y ayudando al ciego en los primeros tiempos para ver si podía llegar al lugar del estanque, donde el ángel supuestamente se movía y podían ser sanos. Pensaba en el cojo.
¿Cuántos lo habrán ayudado el primer tiempo? Y pensaba en el paralítico, su familia cargándolo quizás. Y era algo que sucedía y no se sabía cuándo. Que había que estar atento, que había que estar despierto, porque no se sabía en el horario que llegara. Y más allá de que era algo místico, más allá que era algo que no se sabe en realidad si era o no era real, ellos estaban ahí por fe. Ellos estaban ahí creyendo por un milagro. Ellos estaban allí creyendo porque algo de que sus vidas se sanaran, de algo que les impedía a ellos no solamente avanzar hasta el estanque, sino avanzar en sus vidas, avanzar en sus familias quizás. Áreas que tenían la necesidad de ser sanas, áreas que tenían la necesidad de ser restauradas, áreas que tenían necesidad de funcionar bien. El ciego quizás con inseguridad. ¿Y quién no ha entrado de un lugar claro a un lugar oscuro y ha perdido muchas veces la seguridad? Yo no te quiero hablar en esta noche de una ceguera física, porque creo que acá no hay ningún ciego. Te quiero hablar de una cojera física, porque creo que acá no hay ningún cojo. Ni te quiero hablar de una parálisis física, porque creo que acá no hay ningún paralítico. Pero muchas veces la vida espiritual del hombre, de la mujer, de los hijos de Dios se encuentra de esta manera. Muchas veces situaciones de tu vida te dejan ciego sin poder ver soluciones, sin poder ver el camino. Yo me imagino ese hombre ciego allí, quizás acurrucado en un lugar, en algún rincón, esperando que alguien diga que se está por mover el agua. Pero creo que ese hombre al principio, como dije hace un momento, alguien lo llevaría, pero pasado el tiempo ese hombre quedaba allí sin poder ver ni siquiera dónde estaba el estanque, ni siquiera cuando el estanque se moviera, ni siquiera podía ver a aquellos que quizás se iban sanando antes que él. Un hombre inseguro en un lugar, el ciego no tiene la seguridad de dónde camina, el ciego no tiene la seguridad de hacia dónde va, el ciego puede escuchar, desarrolla quizás otro sentido más, pero el ciego siempre está inseguro. El ciego no puede visualizar, no puede ver, no puede alcanzar a visualizar si está cerca, si está lejos, si está a metros o si está a kilómetros de algo. Si tú te tapas los ojos, aunque conozcas tu casa, caminas con inseguridad. Porque la vista es la que muchas veces nos da la seguridad. Por eso el hombre muchas veces pide ver para creer. Porque la vista es la que te hace sentirte seguro a veces. La que te hace sentirte seguro de hacia dónde vas, la que te hace sentirte seguro de que ahí enfrente no haya algo que te caigas o que te lastimes, o un obstáculo. Pero el ciego no ve los obstáculos. El ciego no puede ver más allá. El ciego no tiene claridad, no tiene seguridad. Y pensando en alguien cojo, anoche, mientras le pedía al Señor que me diera la palabra, Dios me llevaba también a esa cueva de Adulam, donde no había gente perfecta, donde no había gente llena de fuerza ni de potencia espiritual, donde había gente debilitada, donde había gente que se había llenado de deuda, gente que estaba con amargura de espíritu, gente que estaba en aflicción, metidos en una cueva oscura con alguien que estaba más temeroso que ellos, pero dispuesto a ser los valientes. Gente que no estaba capacitada para salir a pelear con nadie, porque no tenían fuerza, porque no tenían valor. Y pensaba en ese estanque, así, en ese lugar, en ese estanque habría gente con falta de seguridad, gente con temores, gente con angustia, gente con amargura de espíritu, gente que no estaba segura de sí mismo. El cojo, el ciego y el paralítico habían perdido quizás su seguridad. Cuando tú tienes un defecto o cuando tú tienes un área de tu vida, de tu cuerpo con discapacidad, ¿qué haces? ¿Esconde, verdad? O
tratas de disimularla o tratas de esconderla. Pero aquí no había nada que esconder. El ciego se veía que estaba ciego, el cojo se notaba que caminaba mal y el paralítico se notaba que estaba estancado en ese lugar. Esa gente estaba en el estanque, pero ellos estaban estancados en lo que necesitaban. Uno estancado porque no veía, el otro estancado porque no podía caminar bien y el otro porque ni siquiera se podía movilizar. El estanque estaba todos los días en el mismo lugar y ellos también estaban en el mismo lugar, sin poder alcanzar lo que necesitaban, sin poder alcanzar la solución a sus problemas, sin poder movilizarse con la realidad en la que no se encontraban. Aceptando, yo pienso en este hombre paralítico que el Señor vio, en el cual se dirigió. 38 años allí en ese lugar. 38 años no es un día, no son 2 días, no son 2 años ni 3. 38 años es una vida casi. Paralizado en el mismo lugar. Paralizado en la misma circunstancia, paralizado en la misma situación. En un lugar de supuestos milagros, pero sin poder alcanzar su milagro. En un lugar de supuestas soluciones, pero sin poder alcanzar sus soluciones. Al mismo punto que el Señor cuando le dice, ¿querés ser sano? ¿Y él qué le dice? Siempre llego tarde, Señor. Ya ni lo intento siquiera. Pero pienso en los años anteriores donde quizás alguien lo movilizó, donde quizás alguien lo empujó, donde quizás alguien lo llevó al lugar, pero siempre llegaba tarde. No llegaba. Siempre llegaba al lugar cuando otro ya había llegado hasta el mismo punto de que él había sentido que ya no había oportunidad. Y aunque estaba en el lugar de los milagros, la Biblia habla de que Betesda significa el lugar de la misericordia y en otro lugar encontré el lugar de la gracia. Estaban en el lugar de la misericordia y estaban en el lugar de la gracia, pero no podían alcanzarla, no podían tomarla, no podían vivirla. Su discapacidad física les impedía alcanzar aquello que necesitaban en su espíritu. Su discapacidad física les impedía llegar a alcanzar aquello que podría librarles no solamente el cuerpo, sino el alma. Y si Jesús no hubiese pasado por allí, ¿cuánto tiempo más el paralítico hubiese seguido? Hubiese muerto paralítico ahí. Yo pienso que el pasaje de Jesús, porque yo le decía, Señor, ¿por qué solamente sanaste a ese paralítico si había un montón de gente? ¿Por qué a veces el Señor se aparece de una manera en la que vos no entendés ni comprendés? Porque si Jesús era Jesús, hubiese sanado a toda la multitud. Pero Él demostró que esa gente no necesitaba un estanque. El sanar al paralítico era demostrar a aquellos que se encontraban en ese lugar que no era necesidad de un ángel, que no había necesidad de que el ángel moviera la supuestamente agua y el milagro se hiciera, sino que el pasaje de Jesús por el lugar de la gracia, por el lugar de la misericordia, hacía que todo lo que estuviera estancado, más que un estanque, pudiera tener movimiento. El paralítico estaba tan estancado como estaba el agua. Estancado en su forma de pensar, estancado en su falta de fe, estancado en su forma de movilizarse, no se podía movilizar. Tú a veces puedes movilizar tus pies, bien, perfectamente. Pero yo te pregunto, ¿podés movilizar tus emociones? ¿Podés movilizar tu fe? ¿Podés movilizar tu corazón? ¿Podés movilizar tus áreas que están estancadas? ¿Cuánto tiempo hace que estás, no en un estanque de Betesda, pero estancado en alguna situación que te impide alcanzar de la gracia, que te impide alcanzar de la misericordia, que te impide alcanzar el milagro, que te impide alcanzar todo aquello que Dios te ha prometido? Quizás en el lugar correcto, en el lugar de gracia, en un Betesda, que no se mueve un ángel, sino que se mueve el Espíritu Santo, pero tu mente se ha estancado, tus pies están inmovilizados. Y cada vez que quieres caminar a alcanzar algo, pareciera que llegas tarde. Ves pasar a otros con el mismo milagro que vos necesitas. Y vos ahí. Si yo te dijera en esta noche, ¿ves el mundo espiritual? ¿Sabes hacia dónde vas?
¿Caminás con seguridad? ¿Sabés qué te espera el día de mañana? ¿O estás viviendo el día? Esa gente vivía el día. Y a veces ponemos cartelitos y parece bueno y parece agradable. Vivo el día. Viví el día, un día a la vez. Pero el que vive el día a la vez no tiene visión de futuro. Perdió la visión de futuro. Y parece bueno porque dice no estés afanado por el día de mañana. Pero la Biblia no me dice no tengas visión de mañana. Me dice no te afanes. Pero tengo que tener visión de mañana. Y el ciego la pierde. Pierde la visión de lo que va a alcanzar, pierde la visión de lo que viene, pierde la visión de lo que quiere alcanzar, pierde la visión, no ve, vive un día a la vez. Y no ve la hora de que llegue la noche para que se termine ese día a la vez. Y mañana de vuelta. ¿Sabes? Pensando en esa gente, en ese lugar, ¿qué vocabulario habría en ese lugar? No había vocabulario de sanidad, no había vocabulario de prosperidad, no había vocabulario de alcanzar, había vocabulario de derrota. Porque sus vidas estaban derrotadas. Uno estaba derrotado por la ceguera, el otro estaba derrotado porque estaba cojo y el otro estaba derrotado por un parálisis que no lo dejaba moverse. Y pedía moverse. ¿Crees que el paralítico no se quería mover? ¿Usted cree que el paralítico está conforme con su parálisis? No. El paralítico sueña con poder caminar algún día. El cojo sueña con poder avanzar algún día. Y el ciego sueña con poder ver algún día. Por eso estaban ahí. No estaban ahí porque les daban de comer, no estaban ahí porque era gratis, estaban ahí porque necesitaban un milagro. Porque anhelaban un milagro, porque quizás se había quebrado la fe, porque quizás se había quebrado la esperanza, pero estaban en el lugar donde podían, en algún momento había una pequeña porción de esperanza de que el milagro pudiera suceder. Si no se hubiesen ido a sus casas o se hubiesen ido al lugar de los caminos donde algunos ciegos se encontraban pidiendo limosna o el otro paralítico se encontraba en la puerta. Esta gente no estaba en esos lugares. Esa gente estaba en el lugar donde algún milagro podía llegar a suceder, o sea, que su fe todavía estaba con un hilo. Otros paralíticos, otros ciegos y otros cojos eligieron los lugares donde le dieran limosna, donde le dieran de lo que les podían dar, pero ellos eligieron permanecer en el lugar de la gracia y la misericordia, aunque sentían que no la podían alcanzar. Aunque habían intentado llegar y habían llegado tarde. Aunque habían tratado de llegar y ni siquiera habían llegado. Aunque habrían tratado de llegar y ni siquiera se habían podido mover del lugar. Y a veces en el espíritu sucede eso. Paralizados espiritualmente, sin poder movilizarte, paralizados en el espíritu, cojos en el espíritu, con un área que te dejó una cojera espiritual de la cual no podés avanzar, ciegos espiritualmente, sin visión, sin futuro, viviendo el hoy. Y no te digo que está mal vivir el hoy, te digo que si vivís el hoy sin visión de futuro, perdiste la visión. Estás inseguro y lo único que puedes agarrar es la hora de hoy, de ahora. Porque no tenés esperanza para el mañana. Porque algo te encegueció. Porque algo te paralizó, porque algo te detuvo, porque algo te quebró alguna pierna. Y hoy caminás, pero no como quisieras. Ponte en pie. Y cierra tus ojos allí donde vos estás. Cierra tus ojos y
déjalo a Él. Y quizás quiero llevarte a ese lugar donde había una multitud de gente. Una multitud de gente enferma con diferentes discapacidades. A donde el cojo, que trataba de correr, no podía. A un lugar donde el ciego, aunque trataba de llegar, no veía. Al lugar donde el paralítico, aunque trataba de andar, no podía. Era un lugar de misericordia, un lugar de gracia. Un lugar donde supuestamente los milagros se darían. Un lugar donde estaba lo que ellos necesitaban. Un lugar donde quizás habían entrado con mucha fe el primer día, el segundo, el tercero. ¿Cuántas veces se habrá movido esa agua en ese lugar? ¿Y cuántas veces habrán sido sanos otros en ese lugar? ¿Y cuántas veces ellos habrán quedado a mitad de camino? ¿Y cuántas veces ellos habrán quedado sin poder llegar? ¿Cuántas veces la impotencia? El desánimo les habrá agarrado. Y quiero que te metas en ese hombre ciego, en aquellos ciegos que se encontraban en ese lugar. No estaban en el lugar incorrecto, estaban en el lugar correcto, pero no podían alcanzar lo que necesitaban. Podían escuchar, podían caminar hacia el lugar, pero no podían verlo. Sus pies estaban libres para correr con toda la fuerza que podían tener, pero sus ojos le impedían ver el lugar de la misericordia. Llenos de inseguridades, de temores, sumisos en una terrible oscuridad que no variaba de día en día. Discapacitados para ver, sin capacidad de ver, porque algo les habría ocurrido en la vida que les había robado la visión. Quizás hoy te encuentres de esta manera en este lugar. Quizás estás sin visión. Quizás no puedes ver la solución, no puedes ver la salida. No puedes alcanzar la gracia. Quizás caminás por la vida sin saber qué te depara el día de mañana y vivís el día. Quizás caminás con miedo. Miedo a tropezar, miedo a caer, miedo a perder, miedo a dañarte. Miedos. Y el ciego nunca es seguro, el ciego siempre es inseguro. Porque el no poder ver te deja inseguridad. Porque el no poder ver te deja lleno de temores. Porque el no poder ver te hace sospechar de todo y de todos. Porque el no poder ver te hace sentirte muchas veces menos. Ese cojo, quizás en algún tiempo caminó bien, con sus dos piernas, seguro de sí mismo, a la velocidad que quisiera.
lento cuando tenía que caminar lento y rápido cuando las circunstancias se lo pedían. Pero algo quebró alguna de sus piernas. Y hoy camina pero arrastra una. Y hoy avanza pero no puede avanzar rápido. Y hoy va hacia algún lugar pero llega siempre tarde. Y quizás tu vida espiritual se encuentra quebrada en alguna área. Quizás hoy puedes caminar pero no estás caminando como quisieras. Quizás se quebró tu razón, quizás se quebró tu fe, quizás se quebró tu esperanza. ¿Qué es lo que se te ha quebrado? Y aunque avanzas lento, y aunque avanzas, no avanzas como quisieras. Y arrastras una área quebrada en tu vida. Y arrastras un área quebrada en tu espíritu. Y vas por el camino como arrastrando un área. Un área que se ha debilitado quizás. Un área que no puedes movilizar con libertad. Un área que te llena a veces de impotencia, de inseguridad. Quizás te encuentras como ese hombre allí paralizado, sin poder moverse, pudiendo ver el lugar de los milagros, el lugar de la gracia, el lugar de la misericordia, pero sin poder llegar. 38 años allí, postrado, más estancado que el estanque que le rodeaba, imposibilitado para movilizarse, para moverse, para hacer, para cambiar, para lograr. Y estoy segura que no solamente se habían paralizado sus piernas, se había paralizado su mente, su espíritu, sus sueños, sus esperanzas. 38 años de intentarlo y no lograrlo. 38 años de no poder alcanzar lo que necesitaba y deseaba. 38 años allí postrado sin poder moverse. Donde quizás muchas veces intentó moverse y no lo logró. Al punto mismo que cuando Jesús pasó por ese lugar, dijo: yo no puedo. Y yo creo que la característica de cada uno de ellos, si Jesús le hubiese preguntado al ciego, el ciego hubiese dicho: yo no puedo ver el estanque, Señor. Y si Jesús le hubiese preguntado al cojo le hubiese dicho: Señor, arrastro una pierna y no puedo llegar, llego tarde. El paralítico le preguntó y dijo: Señor, yo no tengo a quién que me lleve. Y las veces que he intentado siempre he llegado tarde. La característica de cada uno de ellos era su incapacidad de llegar al lugar de la gracia y de la misericordia. Y la respuesta de cada uno de ellos era: no puedo. Porque sus incapacidades les impedían llegar al lugar del milagro. Que no solamente estaban quebrados en las piernas, estaban quebrados en el espíritu. Porque no solamente estaban ciegos por fuera, estaban ciegos por dentro. Porque no solamente estaban paralizados por fuera, estaban paralizados por dentro. El ciego podía llevar los pies, pero no veía hacia dónde. Cojo veía hacia dónde quería ir, pero no podía. Y el paralítico podía ver el lugar del milagro, pero no se podía mover de su estancamiento. No precisaban un movimiento de agua, precisaban un movimiento de espíritu, un movimiento en el alma, que no lo podía hacer un ángel en un estanque de agua sucia. Ellos precisaban que Jesús pasara por allí.
trayera visión donde no veían, trajeran seguridad donde no podían caminar y trajeran movimiento donde no se podía movilizar. Quizás el paralítico de 38 años era el que más tiempo había estado ahí. Jesús quiso demostrar que no importaba el tiempo por el cual estuviera paralizado. Porque no importa cuán rápido corres si no sabes hacia dónde vas. Ni cuánto veas si no puedes moverte. Lo único estancado en ese lugar era el estanque y los enfermos. Mientras que un Dios de movimiento, de milagros, de gracia y de misericordia, mientras otros festejaban en la ciudad, Él se dignó a llegar a ese lugar para mostrar la gracia y para mostrar la misericordia, no de un estanque que se movía de tiempo en tiempo, sino esa misericordia y esa gracia andante, dispuesta a hacer lo que el hombre no puede hacer, dispuesta a alcanzar lo que el hombre no puede alcanzar, cambiando cualquier circunstancia por mucho tiempo que haga, que está igual. ¿Qué te quiero decir en esta noche? La gracia y la misericordia se encuentran en el mismo lugar todos los días, en su presencia. Pero a veces no la puedes ver. Y otras veces la ves y no la puedes alcanzar. La gracia es ese regalo que no mereces, ese regalo que a veces ni siquiera buscas. La gracia es la que sana todas tus heridas. La gracia es la que levanta tu ánimo. La gracia es la que viene y te saca de ese parálisis espiritual y te devuelve la visión. La gracia es el resultado de una cruz con alguien que se entregó para que tú y yo no vivamos en una ceguera, ni en una parálisis, ni en una cojera, ni esperando un milagro de quién sabe dónde, o peor aún, sin ni siquiera esperarlo. ¿En qué área estás siendo incapaz? ¿Dónde sientes que no puedes? ¿Qué área tenés inmovilizada? Que no te deja correr a su presencia. Que ves dónde está su presencia, que puedes visualizar dónde está su presencia, pero algo te impide correr allí. O quizás estás corriendo. Corriendo de situaciones y circunstancias. Pero no corriendo a su presencia. Corriendo sin ver hacia dónde corres. O corriendo lejos de su presencia. O quizás arrastras un área de tu vida un área quebrada, que te impide alcanzarlo, que te impide
lograrlo. Jesús de Nazaret llegó al lugar de los incapaces. Los que eran incapaces de llegar. Los que eran incapaces de lograrlo. Los que eran incapaces de visualizarlo. Los que eran incapaces de llegar a tiempo. Los que eran incapaces de tomar de la gracia y de la misericordia. Llegó para traer movimiento al que no podía. Para mostrar que no precisaban un milagro humano. Que no precisaban un estanque ni un ángel. Que no precisaban movimiento de agua. Precisaban movimiento del Espíritu. Precisaban un movimiento en sus corazones, un movimiento en el alma, un movimiento en sus interiores. Precisaban sanidad interna. Precisaban a alguien que supiera el tiempo que estaban tratando de intentarlo y habían sido vencidos. Precisaba que alguien, no importando el tiempo que estuvieran paralizados, viniera a traerles movimiento. Precisaban a alguien que no viniera a acusarles, sino a levantarles. Que no viniera a juzgarles, sino a levantarles. Que no viniera a señalarles, sino a levantarles. Precisaban al dueño del nombre del lugar de gracia y misericordia. Mientras que un estanque hacía la preferencia al que llegaba primero, Jesús se acercaba a aquel que ya no lo intentaba más, aquel que había sido vencido por su incapacidad, aquel que estaba lleno de no puedo, aquel que se había tirado en ese lugar. De 38 años, vencido por su incapacidad. Esto no es un estanque, pero es un lugar de misericordia y de gracia, donde quizás te ha visto a veces que has perdido la visión, las veces que tus pies corren sin ver a dónde. O las veces que quieres correr a un lugar y no puedes. Cojos, ciegos, paralíticos del espíritu, en un lugar de gracia y misericordia. Porque ¿qué sentido tiene que creas en una cruz? Y en alguien crucificado. Si no entiendes para qué fue. Y no es libertad para pecar. Pero es confianza
fuerza para acercarte confiadamente al trono de su gracia. Un trono que no ves, pero un trono que siempre está abierto. Un trono que no se mueve de tanto en tanto. Un trono que está abierto todo el día. Un trono que recibe, que ayuda, que levanta, que anima. Un trono de gracia. Mientras toda una multitud te acusa, el trono de gracia te recibe. Mientras de la multitud de pensamientos te desaniman, un trono de gracia te anima. Mientras la multitud de negatividad que tenés, el trono de gracia te gratifica. Entre la multitud de dedos que te condenan, que te señalan, que te acusan, el trono de gracia extiende su mano para decirte: levántate, comienza a andar. Y si le dijo comienza a andar, no era porque el paralítico tuviera fuerza, era porque él se la iba a dar. Yo no sé cómo estás hoy. No sé qué es lo que no ves. No sé qué es lo que se te quebró. Ni sé qué es lo que no podés movilizar. Pero el dueño de la gracia está en este lugar, y más allá de que lo sientas o no lo sientas, más allá de que lo recibas o no lo recibas, Él prometió estarlo. Cuando hubiera dos o tres, y cada vez vemos más de dos, más de tres. Y si Él prometió, Él cumple. El dueño de la gracia está animándote en esta noche. El dueño de la gracia vio el tiempo que estás ciego, quebrado, paralizado. El dueño de la gracia extiende su mano hacia tu vida en esta noche para ayudarte, para levantarte, para animarte, para restaurarte. Para que cuando camines no arrastres un pasado, no arrastres un temor, no arrastres un dolor. Para que cuando levantes la mirada puedas ver hacia dónde vas. Para que cuando quieras ir a algún lugar